El chasquido. El chasquido es un recurso, es un ataque muy importante en casi toda la música popular donde se use la guitarra. Al comienzo, muchos empiezan a hacer el chasquido o los métodos indican esto: palma, o como un golpe. Resulta, pero cuando ya estamos entrando a un nivel donde necesitamos más recursos en los rasgueos, en el trabajo que hace la mano derecha, tenemos que dominar muy bien el chasquido, y el chasquido tiene que darnos la sonoridad aguda para que se diferencie del rasgueo tal y cual. Si no, se mezcla y no define el ritmo. El chasquido, estiramos la mano y viene la palma. Va a costar, hay que tener paciencia, mucha paciencia. Va a costar porque no nos saldrá en un día, ni una semana, ni un mes. Quizás le agarramos la técnica, pero el sonido va a ir madurando mientras cada vez practiquemos más, cada vez acompañemos más. Nuestro chasquido se va a ir acentuando hacia el agudo, dando más agudo, que es lo que queremos. Este chasquido apagado. También hay el chasquido abierto que da los armónicos. Hay músicas como los famosos trotes bolivianos, donde el chasquido es abierto. Chasquea, como que apaga, pero deja vibrar luego. Y hay el otro, la marinera. También se usa el abierto, se combina. Pero primero debemos aprender el apagado y después nos vamos yendo al chasquido abierto, que es ya no dejar la mano, sino sacar la mano. Primero, poner la mano. Podríamos estar una hora haciendo esto y les va a servir si están de ejercicio nada más, haciendo esto continuamente. Podría sonar aburrido, podría serlo, pero vale la pena practicar este chasquido. En la música peruana los chasquidos siempre son hacia abajo y normalmente hacia los agudos. Hay chasquidos que están hacia el grave, algunos. Normalmente es el agudo porque queremos eso, la nota aguda. No hay chasquidos hacia arriba. En la música peruana al menos. En el joropo, por ejemplo, hay un ataque hacia abajo y arriba. Como una especie de chasquido hacia arriba. Aunque muchos discrepen que no es un chasquido, pero la idea del ataque es muy similar como el que lo hacemos hacia abajo. No es el caso peruano. En el caso peruano, el chasquido es hacia abajo. Puede que alguien empiece a proponer, ante las influencias que siempre existen de otras músicas, donde se empieza a hacer el chasquido hacia arriba. Nunca se sabe. Todo es bienvenido y el tiempo decide. El chasquido.